Muy buenas noches, médico. ¿Se me escucha? Médico Ángela. Sí, sí, te escucho. Genial. Vamos a dar inicio entonces. Bien, muy buenas noches, queridos participantes. Les saluda Miriam Villanueva. Soy la asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Esta noche les doy la bienvenida y les agradezco por participar al curso de fluidoterapia en pacientes UCI en clínica veterinaria, a cargo de nuestra ponente, la médico veterinaria Ángela Parra González. Estimados participantes, para una buena ponencia se les recomienda, por favor, mantener el micrófono apagado al igual que el video, a no ser que nuestra ponente lo solicite. Las preguntas o dudas que pudieran tener lo van a realizar al finalizar la exponencia, la exposición de nuestra ponente. Y aquellos participantes, tanto de este Zoom como del Facebook, que todavía desean inscribirse en el curso, lo pueden hacer a través de mi número de WhatsApp, que lo estaré dejando en el chat de este Zoom y en el chat del Facebook. Sin más demora, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase a la médico. Adelante, médico. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, médico, se escucha. Vale, ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, entonces, muy buenas noches. Como lo dijo mi compañera, pues bienvenidos a este módulo que es fluidoterapia en pacientes UCI. Esto, como les hago recordar, por favor, mantener sus micrófonos apagados para tener una mejor ponencia. Entonces, para iniciar, ¿por qué sería importante o la importancia de una fluidoterapia o de una hidratación a nuestros pacientes? Entonces, la necesidad conlleva pues a elegir uno, sobre todo pues qué tipo de solución vamos a administrar en conjunto pues con el diagnóstico que me indica una deshidratación. Entonces, por esto es importante al momento pues de nosotros ingresar nuestro paciente a consulta, saber qué patología está presentando en el momento. Entonces, tener una buena comunicación con el propietario para poder nosotros como médicos veterinarios saber dar un diagnóstico diferencial
en conjunto con uno presuntivo para que el paciente pueda salir adelante. Entonces, por esto es importante tener en cuenta qué cantidad, de pronto hace cuánto tiempo nuestro paciente está con alguna alteración, hace cuánto no come, hace cuánto no toma agua, o si el propietario por negligencia le administró un medicamento de pronto de uso humano o por ende que lleve mucho tiempo con esta patología y pues hasta el día de hoy es que de pronto traiga al paciente con una deshidratación severa. Entonces, por eso es importante, fundamental, cuando nuestro paciente pues está en cuidado crítico o enfermo, conocer las indicaciones pues que tanto nuestra mascota o vayamos a incluir en nuestra consulta médica y en el examen físico para, por ende, pues tener una correcta exploración clínica y de allí pues tomar la decisión para saber cuál sería el paso a seguir para poder guiar al propietario en conjunto pues a nuestra mascota. Entonces, por otro lado, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, la cantidad de líquido corporal que tienen nuestras mascotas. Entonces, el líquido total, tanto en caninos como en felinos, es de 60% corporal, es agua, el cual ese 60% se va a distribuir entre un 40% y un 20%. Entonces, el 40% de agua corporal está dentro de las células a nivel intracelular y el 20% es el líquido que está en la parte externa por fuera de la célula. Entonces, en el 40% hay dos iones que debemos tener en cuenta, que son el potasio y el fósforo, en el cuales pues son los que me van a ayudar a que la célula se mantenga a nivel intracelular y que no vaya a haber pérdida de agua de la misma. El otro 20%, que es el líquido extracelular, los iones que debemos tener en cuenta es el sodio y el cloro. Por ende, este 20% se va a distribuir en dos porciones. Una va a ser el 15% que va a ser el espacio intersticial y el otro va a ser el espacio intravascular, lo que significa que el 40% a nivel interno, ¿cierto? El 20% externo que se va a diluir en el fluidoterapia o la parte de líquido en todo el torrente sanguíneo intersticial, el espacio como tal conecta cada célula que tenga un espacio contraproducente. Entonces, el total de esto me daría un 60%. ¿Sí? El resto son pérdidas de nuestros pacientes en el diario vivir. Me refiero a los pacientes que de pronto son muy atléticos por su sudoración, la termorregulación, por las agitaciones, el cual pues el otro 40 se va a distribuir para que el paciente esto cumpla o pierda las kilocalorías que consumió a través de la alimentación. Entonces, debemos tener en cuenta antes pues de poder iniciar con la clase de fluidoterapia esto. Por otro, los tipos de deshidratación que podemos incluir tanto para caninos y felinos. Tenemos tres tipos de deshidratación de forma progresiva, que son la parte isotónico, hipertónico y hipotónico. Entonces, para que me entiendan un poco mejor, ahí están un poco los gráficos. Entonces, el primero, que sería la parte isotónica, me indica que la pérdida de fluidos a nivel corporal del agua son más que todo solutos que se encuentran en el espacio extracelular. Entonces, la proporción de agua a los solutos se van a incluir en la parte externa y por ende la osmolaridad en este va a causar que tenga por ende una reducción de tamaño. Entonces, puede verse de pronto la parte de la celularidad bastante no pierde la conformación, pero por ende se va a ver deshidratada, porque los líquidos al momento de entrar así van a volver a salir. Si nosotros comparamos con la parte hipertónico, el líquido que va a ingresar a la parte interna, intracelular, no va a poder ingresar, entonces la célula se va a ver totalmente deshidratada. En este caso, las alteraciones son por cuyas patologías, más que todo son por enfermedades hormonales en algunas ocasiones. Entonces, el líquido que va a ingresar a nivel externo, por ende la célula no lo va a absorber, se va a ver totalmente deshidratada y pequeña. En cambio, el hipotónico es más que todo cuando la cantidad de líquido extracelular, como son la conformación del espacio intersticial e intravascular,
se van a introducir en la parte externa, entonces por ende la célula va a perder su conformación, se va a ver totalmente redonda y mucho más llena, por así decirlo, lo que quiere decir pues que hay menos osmolaridad en el tránsito como tal. Entonces, estas tres deshidrataciones, ¿por qué se pueden dar? Entonces, como lo dije, la parte hipertónica es más que todo por las alteraciones hormonales. Acá pues les dejo un diagnóstico, puede ser una diabetes insípida, una enfermedad hormonal, ya sea un Cushing, hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Cuando hablamos de la parte hipotónica, que la parte de la célula se inflama, es más que todo por pacientes que tienen algún tipo de intoxicación, que como tal el cuerpo está recurriendo por efectos adversos de pronto de un warfarínico, que la parte extracelular ingrese a nivel interno y la célula pierda su conformidad. Y a nivel isotónico, más que todo son por pérdidas, ya sea por procesos de diarrea o vómito, por algún tipo de enfermedad, me refiero de pronto a un parvo o una arliquia, que nuestro paciente tiene gran cantidad de pérdidas patológicas. Entonces, esto lo vamos a ver en conjunto, pues, cuando al momento de nosotros tomar una muestra sanguínea por el microscopio, vamos a obtener de pronto la celularidad y ver la conformación de cada una de ellas para nosotros podernos guiar y dependiendo de esto, saber qué tipo de solución debemos tener en cuenta. Como lo hablé al principio de la clase, es importante pues la deshidratación y la sobredeshidratación en conjunto pues con la evaluación del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no hacemos una buena consulta e interpretamos lo que nos dice el paciente al momento, la idea pues es llegar a un punto de estabilizar al paciente sin sobrehidratarlo. Entonces, para esto, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, uno, la anamnesis de nuestro paciente. Entonces, ¿hace cuánto pues el paciente presenta esta enfermedad? Cantidad y frecuencia de pronto de las pérdidas que presenta, ya sean vómitos, diarreas o que no consuma completamente pues alimento o consuma agua. Y esto, si el paciente orina demasiado, toma mucha agua o si está totalmente o si disminuyó pues de peso. Importante conocer a nuestro paciente. Algunas razas pues son específicas por algún tipo de patologías hormonales, como lo comenté anteriormente, o que por ende pues nuestro paciente de base por su fisiopatología o la parte genética pues tiene por ende de pronto algún tipo de alteraciones. En conjunto pues si es un paciente cachorro o adulto geriátrico. ¿Esto qué quiere decir? Cachorro me refiero si el paciente pues va a ingresar a la parte de la clínica, si es necesario, dependiendo del tipo de deshidratación o la patología que encontramos, tener en cuenta pues el riesgo y hacerle conocer al propietario cuando un paciente no cumple su plan vacunal completo. Entonces es importante pues que le demos a ver, le entendamos a los propietarios, pues que en una clínica todo el tiempo pues hay miles de pacientes enfermos y hay virus activos. Entonces, si mi paciente está muy cachorro y no tiene las vacunas completas, puede adquirir algún tipo de enfermedad durante la consulta o durante la hospitalización y que puede empeorar el cuadro, pero siempre y cuando pues él conozca los riesgos, ¿vale? Un paciente adulto o geriátrico, más que todo, pues va más allá de pronto de los propietarios que automedican a los pacientes o que lo traen un poco tarde a consulta y que el paciente pues ya está en un estado crónico. Y por ende saber con el peso que ingresó en la parte de consulta y saber y conocer con el peso que posiblemente pues le vayamos a dar de alta si nuestro paciente necesita hospitalización, ¿vale? Que ya más adelante pues les explico un poco sobre esto. Entonces, en consulta, pues debemos inspeccionar todo el tipo de sintomatologías en conjunto con la parte de los sistemas. Y más que todo, pues las constantes fisiológicas. ¿Cómo están sus mucosas? Si sus mucosas están congestivas, si están cianóticas, si están secas o si están húmedas. Su frecuencia cardíaca en conjunto con su pulso, la frecuencia respiratoria, el tiempo de llenado capilar y el tiempo de llenado, el retorno de pliegue cutáneo y en conjunto con su temperatura. Teniendo en cuenta pues estas constantes, vamos a saber de pronto el grado que nuestro paciente va a tener. Entonces, dependiendo de ese grado, que sería aparte, pues es importante evaluar toda la sintomatología, ¿sí? Recuerden pues que hay un sistema geniturinario, sistema de piel, sistema ocular, bucal, óptico,
en el cual pues debemos no solo enmascararnos por lo que nos diga el propietario, sino nosotros como médicos ser un poco más minuciosos para tener un diagnóstico definitivo y poderlo tratar de forma correcta. Entonces, en conjunto con nuestras constantes, sabemos de pronto la alteración con que llega nuestro paciente y por ende, pues hay una tabla en la cual pues nosotros nos podemos guiar de forma correcta para saber el grado de deshidratación estimada y por ende el porcentaje que le vamos a incluir para poder compensar las pérdidas que tenga mi paciente, ¿vale? Entonces, en esta tablita que es bastante explícita. Entonces, hablamos pues, del porcentaje de deshidratación, ¿vale? Que puede ser que llegue un paciente con una deshidratación de -4 grados, que me indica que, pues, uno, hay ausencia pues, de hallazgos clínicos en el examen físico y que de pronto el retorno de pliegue cutáneo y capilar sea de forma inmediata. Entonces, lo que me indica es que de pronto puedo poner de pronto algún tipo de medicación con algún porcentaje de cloruro o lactato, ya sea un 20, un 30, y poder desconectar a mi paciente, porque mi paciente no necesita una hidratación constante por 24 horas o por 48 horas. Si de pronto ya notamos que nuestro paciente ya tiene sequedad de las mucosas, y presenta pues de pronto un jadeo constante, una taquicardia, ligera pérdida de elasticidad, que de pronto pues es difícil detectar, que son síntomas de pronto mínimos, podemos tomar una deshidratación de un 4 a un 6%. Llegado al caso de que mi paciente tenga un retraso ligero, o moderado en la retracción del pliegue cutáneo, en conjunto pues ya con la sequedad de la parte de las mucosas, una pequeña ligera taquicardia y presión del pulso normal, lo que me indica pues que ya mi paciente tiene o nos está dando a conocer en consulta que tiene una deshidratación de pronto, la cual si él nos descuidamos mucho se puede volver un poco crónica. Entonces ahí ya tomaría un porcentaje de deshidratación más alto, que sería entre un 6 a un 8%. Si mi paciente llega con un retraso moderado o marcado del retraso del pliegue cutáneo mayor a 4 segundos, sequedad en sus mucosas, coloración pálida, lengua acortada, seca y agrietada, puede ser un paciente que ya me puede iniciar un shock. Entonces ahí ya tomaría el grado de deshidratación entre 10 a 12%. Entonces, para hacerles de pronto un recorderis, cuando nuestros pacientes tienen las mucosas cianóticas, me digan que no está respirando de forma correcta, ¿vale? Que no le está llegando una buena oxigenación. Cuando mis pacientes tienen unas mucosas congestivas, pero al momento de ustedes realizar el retorno del pliegue cutáneo y capilar es mayor a 4 segundos, puede ser un paciente que le esté presentando o haciendo un inicio de un fallo cardíaco o un problema cardíaco. Y lo otro, pues en comparación con la parte ya de mucosas un poco pálidas y el retorno del pliegue cutáneo que es totalmente blanco, ya me indica un paciente que necesita, llegado el caso, transfusión sanguínea, que esto lo reconfirmamos con los diagnósticos diferenciales y los exámenes que nosotros vayamos a implementar a nuestro paciente. Entonces, ahí ya nos puede iniciar un inicio de shock, un proceso hipovolémico o un proceso de pronto, un shock cardíaco o hipovolémico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ya se pasa un 12%, entonces es mayor a 4 segundos el retorno del pliegue cutáneo y retorno del tiempo de llenado capilar, y por ende esto me puede empezar a generar un shock cardiogénico, porque hay disminución de la frecuencia cardíaca y por ende la respiratoria. Entonces, si estos dos órganos se descomponen o hay algún fallo a nivel sistémico, por ende, pues me puede generar un shock multiorgánico general. Llegado el caso de que nuestro paciente ya llegue de pronto en un estado, ya de pronto totalmente espástico, que no se vaya a mover, que de pronto puede presentar una convulsión y después de esta convulsión, pues nuestro paciente no responda de forma correcta. Entonces ahí pues ya puede ser un estado casi hasta irreversible de la deshidratación y que por ende va a competir con la vida del paciente. Entonces ahí ya hablaríamos de una deshidratación entre un 14 o un 15%. Entonces, conociendo ya un poco los tipos de deshidratación,
la importancia que debemos tener al momento de la consulta y en conjunto pues con la tabla de deshidratación y ver lo que nos refleja nuestro paciente en consulta, pues podemos iniciar a trabajar con el tipo de deshidratación que voy a manejar, el tiempo y pues guiados por el propietario para tener pues una correcta relación y mejora de la patología. Hablamos de las vías de hidratación que podemos implementar. Hay tres vías que normalmente pues se usan. Ya puede ser en pacientes UCI o pacientes que llegan en estado de pronto agudo, ¿sí? Entonces, la vía oral pues es la ruta más segura que podemos implementar en nuestros pacientes. Entonces, esta pues se va a llevar a cabo en conjunto pues con la ingestión voluntaria del paciente o puede ser forzada, la cual me indica de pronto asistida. Hay pacientes que llegaba el caso que no consuman gran cantidad de pronto de alimento o que ya estén en un estado de shock, que nos lleguen, como les comenté anteriormente, una deshidratación entre el 14 y 15%. Entonces, para que en la parte de la alimentación, ¿cierto? Nuestros pacientes no se les baje un poco la glicemia y que no me entren de pronto en un paro hipoglicémico, entonces se puede implementar una sonda esofágica o nasogástrica para tener una vía de acceso oral, no solo pues para implementar de pronto algún tipo de medicación, sino como por ende compensar las kilocalorías energéticas que requiere mi paciente. Entonces, no solo nos basamos en la deshidratación de nuestro paciente, sino también la cantidad de alimento con el fin de compensar la parte glicémica de nuestras mascotas. Eh, por ende, pues esta vía, que la cual pues ya sea nasogástrica o esofágica por sonda o vía oral solamente, estaría contraindicada pues en pacientes que tengan abundantes vómitos. ¿Listo? ¿Por qué si se pone de pronto una sonda nasogástrica o esofágica con pacientes con vómito o se le pueden suministrar en el momento algún alimento y el paciente está en un shock como tal, de pronto casi irreversible, podemos generar una broncoaspiración y por ende pues un shock, ya que pues el alimento no es capaz de deglutir el paciente y se puede dirigir hacia la parte pulmonar. Entonces tener en cuenta y cuidado pues con esta vía. La otra vía, que es un poco también más común, son para vía subcutánea. Entonces, más que todo, pues para pacientes de forma aguda, más o menos, pues esta vía yo la implemento mucho en pacientes que tienen falla renal aguda crónica. Entonces, ¿por qué? Normalmente, pues para disminuir la parte del buncrea o la parte renal del paciente, que de pronto ya son crónicos, me refiero a crónicos que de pronto tengan una hidronefrosis severa, o que de pronto la corteza y médula de un riñón ya no funcione de forma correcta y por ende le sobrecargue el otro riñón a mi paciente, eh, o que de pronto por un daño a nivel de un cálculo renal, mi paciente pues no esté funcionando bien la parte renal, ¿sí? O por ende por la alimentación que le haya suplementado el propietario durante toda su vida. Entonces nosotros podemos poner bolos subcutáneos a estos pacientes para que se puedan mantener hidratados y podamos tener una mejora a nivel renal y que todo el tiempo pues la parte renal me esté funcionando. Entonces, pacientes en UCI que están a nivel renal se pueden compensar intrahospitalariamente y rutas de vía de acceso a hidratación pueden ser vía subcutánea. Entonces, en estas vías, más que todo, entre cada punto de hidratación que se puede realizar en todo el lomo o el dorso de los pacientes, máximo te puede recibir 50 ml, ¿vale? No, si cabe el caso, a su paciente le corresponden 200 ml para hidratación en casa, que ya más adelante les explico. Esto se pueden repartir en 4 porciones, 50 ml en cada punto para completar los 200 ml. Y esto pues les puede durar más que todo en vía subcutánea, se van a degradar un poco más lento, por lo menos por 12 horas para compensar el paciente. O en algunos casos hasta 24 horas me puede llevar a funcionar esta vía, ¿vale? Más que todo pues para este tipo de patologías. Y la última, pues que es la vía intravenosa, pues que es la más utilizada y la que pues nos puede tener mejor efectividad. Paciente que tenga una deshidratación severa, una hipotensión, un shock, vómitos o cualquier tipo de patología, pues esta es la vía más ideal. Eh, y para compensar al paciente. Entonces, hablamos de la elección y los tipos de fluidos que pueden existir en la clínica.
Entonces, hay dos tipos que son cristaloides y coloides. Entonces, hay unos coloides que son artificiales y otros pues que son normales. Entonces, hablamos que los cristaloides son soluciones a base de agua y electrolitos que salen libremente al compartimiento vascular y pues me van a compensar ya sea cualquier tipo de deshidratación, que ya sea isotónica, hipertónica o hipotónica, ¿sí? Pero entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Las contraindicaciones que tiene cada uno de ellos. Hablamos de pronto las coloides artificiales, entonces estos más que todo pues son moléculas que son retenidas y que se pueden ser de forma naturales o artificiales para compensar las patologías. Eh, Cuando hablamos de pronto de una deshidratación que son isotónicas, recuerden que en al inicio pues de la clase les dije que la cantidad de agua a nivel extracelular puede ingresar a nivel externo, perdón, a nivel interno de la célula, pero por ende, así como entra, pues va a salir el agua. Entonces, la célula, por ende, no va a perder la parte de su conformidad, pero se puede ver deshidratada en el momento. Entonces, por ese tipo de deshidrataciones, podemos implementar este tipo de fluidos, que son las soluciones salinas fisiológicas al 0,9%, el lactato de Ringer o solución de Ringer, que son de pronto como las más comunes. Eh, Solución del cristaloide hipertónica. Entonces, como les había comentado, la parte hipertónica es cuando la célula está totalmente deshidratada, que el líquido quiere ingresar a nivel interno, pero hay una barrera pues como que no lo deja y por ende pues la célula se va a ver un poco más deshidratada, más pequeña y va a perder como tal la estructura, la conformación de todo su anatomía, por así decirlo. Entonces, en este caso, para llegar a compensar este tipo de deshidrataciones, pues hay dos glucosanos o la parte de dextrosas, que son al 5% y al 50%. Entonces, cuando de pronto hay algún tipo de deshidratación, el 5% y el 50% se pueden implementar. Normalmente las dosis que yo manejo, la del 5% pues es un poco como más suave, menos agresiva. La dosis que yo implemento del 5% son 12 ml por kilo del paciente. Y esta se puede llegar a implementar solamente vía endovenosa. Llegado al caso, pues que ustedes quieran sacar de pronto el paciente que endovenosa, llegado al caso, pues no les funcione, pueden agregar al 5% un poquito, de pronto máximo 12 ml vía oral para a sacar el paciente del choque hipoglicémico, ¿sí? O pueden implementar un poco de azúcar o miel en el momento pues de su paciente si lo requiere, claro está. La dosis que manejo para la destroza al 50% son 10 ml por kilo cuando son pacientes crónicos, ¿vale? Llegado el caso. Si no, la dosis básica puede ser 5 ml por kilo. Normalmente la dilución de ambas tiene que ser mayor o tiene que administrarse siempre con el cristaloide para que pueda surgir efecto. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes administran solamente esta dextrosa directamente a la vía, por ende no va a haber un factor conductor para que la parte de esta dextrosa ingrese a la célula y se pueda expandir y me pueda recibir de forma correcta, ¿vale? Entonces, por eso es importante que se puede combinar la glucosa con un poquito de lactato de Ringer o cloruro de sodio, ¿cierto? Para que pueda llegar al caso, proseguir o conducir, por así decirlo, hacia la parte interna de la célula y que de pronto pues lo absorba de forma correcta. Y hablamos de los cristaloides que son naturales, pacientes que de pronto necesiten transfusión completa, sangre, y por ende, pues de esta misma sangre se puede adquirir plasma o albúmina de un paciente que de pronto lo requiera. Entonces, eh, acá les traigo pues de pronto más que todo las patologías que nos pueden llegar en pacientes alterados, que anteriormente pues les comenté. Cuando hay pérdida de líquidos hipotónicos, entonces son pacientes, les recalco que son de pronto diabéticos o con problemas hormonales. Tienen jadeo, hipertermia, vómitos y mucosas totalmente pálidas.
Entonces, en este caso, pues podemos implementar glucosa en conjunto pues con alguna solución salina para compensar la deshidratación. Cuando son pérdidas hipertónicas, nuestros pacientes siempre van a llegar con un shock hipovolémico, con una gastroenteritis hemorrágica y mucosas a veces pálidas o a veces congestivas, que me indican un problema cardíaco. Eh, Pérdida de líquidos isotónicos, entonces la deshidratación más hipovolemia ya de forma muy marcada. Y por ende, pues podemos implementar los líquidos que anteriormente les dije, puede ser glucosa aparte con la solución salina o el lactato para conducirla. Llegado al caso, pues que nuestro paciente ingresa a cirugía, ¿qué tipo de, llegado al caso, pues que no tenga ningún tipo de patología, ¿no? Eh, de pronto de urgencia, sí, de pronto que sea un politraumatismo y que por ende necesitamos que en ese momento nuestro paciente pues sí o sí requiera anestesia o una reconstrucción. Entonces, ¿qué líquido podemos implementar en el momento? El que no les va de pronto a tener un daño secundario va a ser el cristaloide. Y para pacientes que sufren con enfermedades cardíacas, como les había comentado, que son la parte de cuando tienen una deshidratación a nivel hipertónica, el ideal pues que debemos implementar son la parte de los coloides. Entonces, acá les tengo unas tablas que de pronto son un poco más entendibles para que ustedes me entiendan un poco mejor lo que les acabé de implementar. Entonces, cuando tienen una deshidratación isotónica, el líquido que podemos implementar, ya sea lactato Ringer, que también se llama Harman, o hay uno que es cloruro de sodio al 0,9%, ¿sí? Que son los más conocidos pues en la parte de la clínica. Se puede indicar para qué tipo de pacientes. Pérdida de fluidos cuando son con acidosis metabólica, cuando nuestros pacientes ya son en un cuadro crítico que llevan mucho tiempo con esta patología. Entonces me refiero a que pacientes tienen insuficiencia renal ya crónica, vómitos perfusos en conjunto con diarreas, toman abundante agua y aparte pues tienen una hipovolemia marcada. La dosis que podemos implementar en terapia de choque puede ser de 5 a 20 ml por hora o en algunos, perdón, aguda, y cuando son de choque de 80 ml por kilo. Las contraindicaciones, ¿cuáles serían para estos pacientes? Este líquido está contraindicado cuando tienen una insuficiencia hepática severa. Me puede llegar a complicar el cuadro porque el hígado se va a sobrecargar con estos lactatos, perdón, con estos fluidos. Cuando tienen hipercalemia, si de pronto hacen una transfusión sanguínea, lo ideal es que por esta vía pues no se vaya a pasar ningún tipo de cristaloides, porque por ende pues me puede ayudar a que eso tenga una hipertonicidad en la célula o el plasma que va a ingresar y por ende pues la transfusión sanguínea pues no va a funcionar. Por otro lado, pues insuficiencias cardíacas, hipertensión o una acidosis metabólica sería pues la contraindicación que debemos implementar con estos lactatos o este tipo de fluidos. Hay otro pues que normalmente, digamos, pues lo tengo acá, pues acá no es que esté de pronto mucho pues en Colombia, pero de pronto ustedes sí lo manejen en otros países. El Strobert, más que todo, pues esta es terapia de mantenimiento, más que todo, pues en cachorros que tengan pérdida de apetito o más que todo, pues en parvo o en coronavirus o en moquillo, pero que son cachorros y que no han cumplido su ciclo de vacunas. Entonces se puede implementar a dosis crónica o dosis de mantenimiento 12 ml por kilo y está contraindicado en hiperpotasemia. En la siguiente tabla, lo que les comentaba de los líquidos en conjunto pues con la destroza, ya sea al 5 o al 50%. Entonces, las hipoglicemias, aparte pues son deshidratación y pérdidas primarias de agua. Entonces, como les dije, siempre requiere un vehículo para poder administrar y poder absorber de forma correcta. Le repito, pues la dosificación que implemento yo en clínica, la de 5%, 12 ml por kilo. Cuando es algo crónico, se puede implementar dosis del 50%, perdón, dextrosa del 50%, 10 ml por kilo y dosis básica de 5 ml por kilo. Está contraindicada en algunas ocasiones cuando se va a exponer de pronto el plasma o la parte electrolítica. Entonces me refiero, en algunas ocasiones
hay varios libros que nos comentan que al momento pues de la anestesia no hay una buena conducción, pero es porque, como les digo, o les recalco, siempre necesita un líquido para conducirla. Si ustedes la aplican sola por la anestesia no les va a tener efecto. Entonces, si ustedes ponen líquido, ya sea cloruro o lactato, se puede conducir y podemos implementar que el paciente no tenga un shock hipovolémico en el momento, o por ende, pues el shock hipotensivo, que es el que da más anestesia. Se puede implementar siempre y cuando haya un vehículo conductor. El cloruro de sodio al 7.5, normalmente el que manejamos pues en clínica es el 0.9. Entonces hay otro que viene al 7.5. Este cristaloide es para tratamientos específicamente de urgencias. Entonces los pacientes que ya tengan una sepsis implementada a nivel sistémico, de pronto que tengan de pronto una peritonitis o de pronto un piómetro avanzado, o de pronto una herida abierta, la cual implementen este tipo de sepsis, dilatación o torsión vulvologástrica, quemaduras ya de último grado, o incremento de la presión intraocular o intracraneal, en conjunto con hemorragias. Entonces, ¿qué va a hacer este? Nos va a ayudar pues como tal a compensar esa hiperosmolaridad o esa hipovolemia que el paciente tenga, que sería pues el líquido o la parte de fluidos ideales. La dosis que podemos implementar es de 4 a 8 ml cada 4 a 15 minutos, y en gatos 2 ml por el mismo tiempo de 10 a 15 minutos. Contraindicado en pacientes que tengan deshidrataciones, hiperosmolaridad o sobrecarga de patologías a nivel cardíaco, en conjunto pues con hemorragias incontroladas, sería pues contraindicado, porque alteraría pues el cuadro. Lo otro pues que les había comentado pues de los coloides que ya se van a obtener de pronto de alguna transfusión sanguínea o la sangre del paciente. Entonces está la parte de la albúmina, que como tal pues esta se puede administrar a pacientes, la dosificación de 1.5 en gramos, en la cual pues se tiene que pasar a ml para poder pasarlo a nivel endovenoso en un tiempo más o menos entre, más que todo, pues cuando hay transfusiones, ya sea de plasma o de sangre, lo ideal es que sea por lo menos por 3 horas para que no tengan un shock séptico, perdón, un shock anafiláctico. Como tal, las contraindicaciones pueden ser por reacciones alérgicas, como les comentaba, o de pronto sobrecoagulación. El plasma lo mismo, se pueden implementar dosis por el peso. Normalmente pues esto tiene una tabla que pues más adelante les explico un poco de transfusiones sanguíneas para que me entiendan un poco mejor, y les explico esta fórmula que normalmente pues les dan, y contraindicada en pacientes que tengan un shock anafiláctico o alergias. Y por último tenemos el manitol. El manitol me gusta utilizarlo cuando hay aumento de presión intraocular, de pronto por algún golpe que haya sufrido el paciente o un traumatismo, que por ende de pronto tengan delirios, nistagmos o de pronto tenga protusión ocular. Se pueden implementar para ayudar a disminuir la presión intraocular y por ende pues que el paciente no tenga pues un edema cerebral, y por ende que el sistema nervioso central parasimpático y simpático se puedan regular. La dosis que podemos implementar es de 0,25 a 1 miligramo. Estas son dosis únicas que se implementan cada 24 horas en estos pacientes. Entonces, como les comentaba, teniendo un poco de monitoreo o protocolo pues de emergencia, lo ideal pues es no sobrehidratar al paciente. Cuando yo sé que cualquier patología que haya ingresado a mi paciente y por ende le instaure una terapia de fluidos y sepa que mi paciente tiene una sobrehidratación. Entonces, uno, el paciente va a empezar con secreciones nasales transparentes, crepitaciones a la auscultación torácica y por ende respiración más profusa, y puede llegar a tener edemas a nivel de los miembros o hasta por ende en algunas ocasiones cerebrales por esta sobrehidratación. Entonces, ¿qué pasa? Al momento pues de nosotros tomar los siguientes ítems, que sería el peso corporal, se va a aumentar de peso. Si mi paciente llegó de 5 kilos y cuando tiene una sobrehidratación está en 10, ya me indica que pues estoy haciendo algo mal. La elasticidad de la piel cambia, ¿sí? Puede ser que sea de forma inmediata o puede ser que no.
en conjunto con el tiempo de llenado capilar. La coloración y humedad de mucosas, en este caso normalmente se tienden a ver un poco cianóticas porque el cuerpo puede estar hiperventilando más de lo normal para captar más oxígeno con todo el líquido que tiene a nivel interno y por ende la frecuencia cardíaco-respiratoria para compensar este tipo de alteraciones puede aumentar o disminuir. La producción de la cantidad de orina aumenta, en el cual el líquido que, bueno, eso debemos tener en cuenta, el líquido que nosotros implementamos, el paciente siempre lo tiene que excretar para nosotros saber que estamos haciendo una buena corrección de deshidratación y de la patología del paciente. Y todo se va a ir muy de la mano o en conjunto con los exámenes sanguíneos. El mejor amigo que podemos implementar en cualquier tipo de urgencia eh, o en pacientes críticos es el cuadro hemático, ¿sí? Que nos va a indicar los glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Después de eso tenemos una fórmula básica, ¿sí? Normalmente pues hay unas alteraciones, de pronto el mismo día que nosotros sacamos el tipo de deshidratación, no va a ser a los 4 días que le implementamos la misma cantidad de líquidos, ¿cierto? Entonces, haciendo una buena correcta con estos ítems que les digo, reevaluar al paciente diario, por lo menos cada 24 horas, vamos a implementar líquidos, ¿cierto? Entonces, si ya el paciente salió de la deshidratación crónica, la fórmula básica que podemos implementar cuando nuestro paciente sale de punto crítico shock es esta, que es de 30 por el peso más 70, ¿cierto? Entonces es una dosis total de líquidos que podemos implementar por 24 horas cuando nuestro paciente sale de cuidado crítico. Anteriormente les hablaba pues de unas transfusiones sanguíneas. Entonces, cuando nuestros pacientes llegan a un punto en que están totalmente pálidos y aparte pues llega un paciente con parte del cuadro hemático donde sus glóbulos rojos están totalmente por debajo del rango normal, entonces ahí pues indicamos que nuestro paciente necesita una transfusión sanguínea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un hematocrito está menor a un 12%, necesita transfusión sanguínea. Cuando la hemoglobina está menor a un 6%, necesita transfusión sanguínea. Y por ende, pues la parte de plaquetas, si está menor a 26, necesita transfusión sanguínea. Entonces, ¿cuál sería la fórmula que nosotros podemos implementar tanto en caninos como en felinos? Entonces, el peso del paciente con el que llega o ingresa a clínica, eh, en este caso, el hematocrito. Bueno, hay ¿cómo se dice? Un factor base. En perros es 90 y en gatos es 70, ¿cierto? Entonces, por el hematocrito deseado, entonces, y por el hematocrito del paciente. Entonces, me explico. Si nuestro paciente, como les explicaba, llega con un hematocrito de 12, el rango mínimo de un hematocrito debe estar en 23, ¿cierto? Entonces, el hematocrito que yo quiero que llegue a mi paciente, voy a poner el rango que va a ser 23 por el hematocrito que en el momento tiene el paciente, en este caso sería el 12%, dividido por el hematocrito del donador. Entonces, ¿cuáles serían los tips o no los tips, sino las indicaciones que debemos tener en cuenta para un paciente que vaya a donar sangre? Entonces, uno, en referente a la parte de caninos, que el hematocrito esté en 20 o en 25%, eh, perdón, que pese 20 a 25 kilos y que el hematocrito esté superior o en el rango de un hematocrito normal. Normalmente, pues las razas grandes o gigantes son las que son de mejor recuperación en conjunto con la médula ósea y que por ende, pues no tengan patologías. Que el paciente esté tranquilo. Normalmente la parte de recolección sanguínea se realiza más que todo en las venas yugulares, que es pues es mejor, un acceso mucho más fácil. Debe estar en un rango de 1 a 8 años, no menor ni superior a esta edad. Estado de vacunación actual, enfermedades comunes negativos en conjunto con enfermedades hemoparasitarias negativas. Las hembras gestantes pues no deben ser candidatas para donación. En caninos, normalmente que sean mayor a 5 kilos, normalmente pues los de pelo corto o de pronto de raza,
son los que la médula ósea pues les van a responder de forma completa, correcta. Negativos a enfermedades virales como SIDA y leucemia felina, negativos a micoplasma, que son las enfermedades hemoparasitarias en gatos, en conjunto con toxoplasma, la parte del PIB, ¿cierto? O que de pronto tengan una enfermedad de base, que su carnet de vacunación y desparasitación esté activo y que sea un gato que sea plenamente de casa. Entonces, teniendo la fórmula y la parte de las correlación de los donantes, tenemos los siguientes. Los caninos tienen varios grupos sanguíneos. Entonces, tenemos grupo sanguíneo 1.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En cambio, la parte de los felinos tienen AB y AB. Normalmente, ¿qué pasa? Entonces, una vez pues con nosotros teniendo en cuenta pues el donante y haciendo la fórmula sanguínea para saber el total de sangre que necesita el paciente, lo ideal pues es esto. Como se implementa la imagen, lo ideal pues de pronto, si ustedes pueden hacer una tricotomía amplia y suficiente en la zona yugular, se puede realizar. El equipo de transfusión sanguínea pues viene de esta manera. La bolsa tiene citrato, fosfato y dextrosa. Entonces, esta pues se puede almacenar en temperaturas altas, siempre refrigeradas, y dura más o menos entre 2 a 3 semanas como máximo, con el fin que los glóbulos rojos y blancos, los glóbulos rojos no se vayan a degradar o a deshidratar. Ellos tienen un equipo, una aguja más que todo de un calibre de 16 gramos, eh, en conjunto pues con un filtro para coágulos y por ende pues para recolectar en la bolsa. Entonces la aguja va directamente en la parte de la yugular y la bolsa debe estar en el suelo y una persona la debe estar agitando constantemente. Antes de nosotros aplicar transfusión sanguínea en pacientes críticos, se debe implementar dosis de dexa y de difeidramina o el betistán para que el paciente no rechace la sangre o que no haya un shock anafiláctico. Entonces ponemos dextrosa al 0.5 miligramos y el betistán de 0.5 a 1 miligramos. La dextrosa se tiene que pasar sí o sí endovenosa y la del betistán ya sea subcutánea o intramuscular. Hay una prueba de aglutinación para saber si el paciente puede recibir o no la sangre. Entonces, la prueba de aglutinación es cuando al momento de implementar la sangre, por ende, pues no se va a aglutinar, que se ve como la imagen. Si el paciente no la va a recibir, se va a ver unos como escarchitas alrededor de la zona y cuando sí la va a recibir es cuando ambas se compactan. Entonces, estas son con sangres directamente del donador y del receptor. Entonces, acá les tengo por último un caso clínico para explicarles la fluidoterapia que debemos implementar en pacientes, ya sea por cualquier tipo de patología. Entonces, llega este canino de 10 años y va a ingresar con vómito y diarrea que ha presentado hace 4 días. En la exploración clínica, el paciente pues tiene las mucosas secas, pálidas, el retorno del pliegue cutáneo y capilar es mayor a 5 segundos. El dolor a la palpación, presenta pues dolor a la palpación abdominal. Los exámenes sanguíneos que se le realizaron a este gordito fue un hemograma en el cual pues tiene el hematocrito y la hemoglobina baja, en conjunto pues con una anemia regenerativa, una leucocitosis con neutrofilia y linfocitosis y trombocitopenia, que serían plaquetas bajas. En la bioquímica sanguínea hablamos que el paciente tiene una ALT y una AST aumentada y al test de hemoparásitos salió positivo a Ehrlichia canis. Entonces, las diarreas de este gordito eran totalmente líquidas y malolientes en conjunto pues con sangre y vomitaba pues todo lo que consumía. Entonces, para hacer el cálculo de deshidratación o de fluidoterapia, acá les tengo explicado pues cómo sería. Entonces a este gordito se le implementó una deshidratación del 8% con los signos que él me presentó en consulta y según con la tabla que les expliqué anterior de la clase, me guié para saber qué tipo de deshidratación podemos implementar. Entonces tenemos que tener 3 ítems en forma correcta para poder sacar los fluidos correctos.
Entonces, 1, el volumen de deshidratación, 2, el volumen de mantenimiento y 3, las pérdidas patológicas. Entonces, ¿cómo calculo el volumen de deshidratación? Entonces, hablamos que el peso del paciente en este caso fueron 10 kilos, el porcentaje de deshidratación con los signos de 8% por 10, el cual pues es un ítem ya básico que nos dice en la literatura. Se multiplican todos estos valores dándome un total de 800 ml. Pasamos a hacer el segundo ítem, que va a ser el volumen de mantenimiento, el cual es el peso por 60 ml, ¿cierto? Entonces, 60 pues va a ser el volumen. Ah, bueno, se me olvidó explicarles. Normalmente pues para pacientes que son adultos y otros que son geriátricos, se tienen unos ítems de forma correcta. Para los cachorros es 40 y para los adultos 60. Entonces, teniendo en cuenta este ítem de mantenimiento, el peso, como es un paciente adulto, serían 60. En total, 600 ml en el segundo ítem. Las pérdidas patológicas es la cantidad de vómitos y diarreas, pero entonces contamos lo que el paciente nos presente en el momento de hospitalización o en consulta, más no los que contamos de pronto en el protocolo, no es que tuvo 15 vómitos. Entonces eso sería un factor muy irrelevante para yo poder sacar el porcentaje de deshidratación. Entonces, en este caso, vómitos sería un ítem de 50 y diarreas un ítem de 100. Entonces, el peso, en este caso, tomé 2 vómitos, entonces cada vómito a 50, el total como fueron 2 vómitos en consulta sería un total de 100, más la cantidad de diarreas que serían 100, que en este caso solo fue una. Entonces, multiplico el peso por los vómitos más los 100 de que me dieron un porcentaje de diarrea. En total me va a dar un total de 1100 ml. Entonces, para calcular el porcentaje que requiere durante 24 horas, sumo los 3 ítems que anteriormente les mencioné. Entonces, el volumen de deshidratación me da un total de 800 ml, el volumen de mantenimiento un total de 600 ml y el volumen de pérdidas patológicas un total de 1100 ml. Se suman todos estos 3 ítems, dándome un total de 2500 ml. Entonces, esa es la cantidad de líquidos que yo le voy a implementar a mi paciente durante 24 horas en terapia de choque, en el momento que ingresa. Entonces, allí, ¿qué vamos a pasar? Vamos a dividir esto por los 24 horas para saber cuánto líquido por hora requiere mi paciente. Entonces, nos da un total de 104 ml por hora. Recuerden que cada hora, perdón, que cada minuto tiene 60 segundos. Perdón, sí. Entonces, esto se divide por los 60 minutos que tiene una hora. Ahora sí, que tiene una hora. Entonces, ese 104 ml por hora se divide por los 60 minutos, dándome un total de 1.7 ml que le voy a implementar por hora. ¿Listo? Entonces, esto se divide por los 60 segundos, dándome un total de 0.02 gota minuto. Para yo saber implementar cuántas gotas requiere mi paciente cuando no hay bomba de infusión, se puede implementar con la siguiente fórmula. El peso dividido en 60 dividido en 20. Ah, perdón, ahí me confundí. 60 y dividido por, perdón, el peso por 60 dividido por referente al peso, si es un macro o un microgoteo. Entonces recuerden que los macrogoteos tienen un total de 10 gotas y los microgoteos, como se dice en la parte de arriba de la diapositiva, son 60 gotas. Entonces ahí algo el cálculo, el peso por 60, perdón, 10 dividido en 60 por 60 gotas que tiene el microgoteo. Entonces ahí me da un total de 10 gotas por minuto en el cual puedo implementar todo el cálculo que realicé. Anteriormente les comenté la fórmula básica después de sacar el paciente en cuidado crítico. Entonces es importante, como les dejo al inicio de la diapositiva, se evalúa el paciente cada 24 horas sus pérdidas y su mantenimiento para no sobrehidratar el paciente y que por ende pues salga del cuadro crítico. Entonces se evalúa cada 24 horas para mirar si esta cantidad de luz que me dio de forma crónica la necesito implementar al siguiente día o la tengo que mantener.
Entonces, una vez compensado el paciente, puedo ingresar con la fórmula básica, que sería 30 por el peso más 70. En este caso, haciéndole el ejemplo del paciente, sería 30 por 10 más 70, dándome un total de 370 ml por hora. Cuando ustedes hacen de pronto estas fórmulas correctas, los pacientes pueden salir del cuadro crítico. Estos serían, pues volviendo un poco más al caso, los diagnósticos diferenciales o dependiendo de lo que nos vaya a llegar y qué implementos se pueden, qué medicamentos se pueden implementar para el caso. Entonces, los diagnósticos diferenciales porque nos llega al paciente puede ser una gastroenteritis bacteriana, gastroenteritis parasitaria, una colitis, un cuerpo extraño o anaplasma, que es otra enfermedad hemoparasitaria. Eh, el líquido que debemos implementar para este tipo de casos es la parte del cristaloide. Entonces, ¿qué es específico como tal, como sería el cloruro? ¿Listo? ¿Por qué? Porque nuestro paciente tiene un daño hepático. Recuerden la anterior diapositiva, tiene la EZ y la LT, que es la funcionalidad y estructuralidad del hígado alterada. Entonces, el cloruro me va a ayudar a degradar un poco, para disminuir el trabajo del hígado y que por ende no se alteren esas funcionalidades o enzimas hepáticas. El porcentaje de deshidratación que le implementé, que fue el 8%, y estos serían los medicamentos que podemos implementar para el caso. Entonces, omeprazol, un protector gástrico, la dosis que podemos implementar es 0.5 miligramos. Este se implementó cada 12 horas a nivel endovenoso. El Provide son vitaminas y aminoácidos, 12 ml por kilo cada 24 horas vía endovenoso, para ayudar a disminuir las enzimas hepáticas. Se utiliza el Flumucil a dosis de 75 miligramos cada 24 horas de forma endovenosa. La oxitetraciclina, como mi paciente aparte, pues tenía las enfermedades hemoparasitarias, este pues es el medicamento que me va a ayudar a contrarrestar la parte de la erliquia y la parte de la funcionalidad renal. Por ende, pues en esta ocasión, pues el paciente estaba normal. La dosis implementada, 5 miligramos por kilo cada 24 horas de forma endovenosa. Como al momento de la consulta llegó con dolor a la palpación abdominal, se le pueden agregar iosina, que es como una buscapina que me ayuda a relajar un poco la parte abdominal y las flatulencias que tenga, a dosis de 25 miligramos por kilo cada 12 horas a nivel endovenoso. La sereña, como presenta bastantes vómitos, y se me olvidó explicarlo, se le tomó pues una placa radiológica y se descartó cuerpo extraño, entonces por ende se le aplicó pues la sereña a dosis de 0.1 por kilo cada 24 horas subcutáneo. El mismo PET, para contrarrestar un poco las pérdidas a nivel de diarreas, a 5 miligramos, 5 ml por cada 10 kilos de peso. Los medicamentos endovenosos se diluyen cada uno en 40 ml de cloruro en conjunto pues con la hidratación total que se le implementó cada 24 horas. El paciente pues para nosotros tener una correcta relación o sea, de mantenimiento, se reevaluó durante 2 días. Entonces, en 2 días se implementó este tipo de deshidratación y la fórmula básica se implementó ya al tercer día porque ya compensó y ya no necesitaba la cantidad de líquidos que le estamos pasando el primer día. Y pues eso sería todo por la clase de hoy. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o inquietud, recuerden pues que está el chat activo en conjunto pues con la parte, ya pueden encender sus micrófonos si de pronto tienen alguna duda o inquietud. No, yo sí tengo una pregunta. Señor. En pacientes con problemas renales, ¿qué protocolo se usaría para una hidratación? Sí, si tengo el boom aumentado y demás. Bueno, entonces cuando tienen un daño renal, lo ideal es que utilices la parte del cloruro. Entonces, ¿por qué? Normalmente, pues el riñón, los iones que necesita es sodio y agua.
Entonces, la parte del lactato te va a ayudar a nivelar la parte del bunicrea o la correlación de esos iones para que no los altere. En cambio, si utilizas un cloruro, le vas a aumentar más sodio al riñón y por ende, pues lo puedes, el cuadro no te va como tal, la patología que tenga el paciente, no te va como tal a sobrellevar el caso que tú quieres. Entonces, lo ideal es que tú, por eso especifica al principio los iones que tiene cada uno a nivel interno y externo. Entonces, el riñón, sodio y agua. Entonces, el ideal, el cloruro debe ser el lactato. Ah, listo, ok, muchas gracias. Vale. ¿Alguno tiene otra duda o inquietud? Vale, entonces si no hay más preguntas, recuerden que el material se lo comparto con mi asesora para que ustedes lo puedan tener en conjunto, pues si quieren los certificados. Espero pues verlos en otra oportunidad. Un saludo desde Colombia y que pasen una feliz noche.